las personas que se conectan el día de hoy a este taller de venezolanas globales, el primero de 2021. Para quienes participan por primera vez en un evento de Venezolanas Globales, Venezolanas Globales es una iniciativa que promueve y visibiliza a la mujer venezolana en el extranjero. Organizamos eventos online y eventos presenciales cuando las circunstancias lo permiten. Y estamos ubicadas en más de 13 ciudades alrededor del mundo, donde tenemos embajadoras, como es el caso de María Ángel, que es embajadora en la ciudad de Lima. Hoy vamos a hablar de Ábrele paso al año más smart de tu vida, un taller que está pensado, diseñado y que queremos dar en esta fecha, pues para organizar todas las metas y propósitos fijados para el 2021, para el nuevo año. Y hoy contamos con la ayuda y el conocimiento de María Ángel. Muchísimas gracias, María Ángel, por darnos tu tiempo y todo tu conocimiento para esto. María Ángel Paolini Padrón es Wellness Coach, mentora de emprendimientos y divulgadora de contenidos que promueven el bienestar con ciencia basada en evidencia. Muchísimas gracias, María Ángel, de nuevo. Les recordamos que pueden hacer preguntas al final de la sesión o pueden escribir cualquier comentario o inquietud a través del chat. Al final de la presentación y cuando María Ángel lo indique, pues podrán conversar con ella y hacerle preguntas. Y les pido que por favor mantengan sus cámaras y sus micrófonos en silencio mientras empezamos la presentación. Muchísimas gracias por unirse hoy una vez más. Gracias, María Ángel. Gracias, Vanessa, querida. Realmente para mí es un placer iniciar el ciclo de talleres en línea de la comunidad. Para mí es, de hecho, un privilegio poder acompañar a las mujeres que se conecten, no solamente en este momento en vivo, sino también las que vayan a ir viendo este video que se está, o esta presentación que se está grabando para después poder compartirlo a través de nuestro canal en YouTube, que creo que es un espacio de divulgación importantísimo, porque atendiendo a que estamos en tantas ciudades, pues evidentemente los usos horarios son una brecha que tratamos de cubrir con estas ventajas de tecnología. Entonces yo ahora voy a compartir mi pantalla y me encantaría que me dejaran saber si todas las pueden ver correctamente. Sí, sí la podemos ver. Sí. Pantalla. Ajá, déjenme activar acá mi chat para tenerlo también a la mano y poder mirar si hay preguntas por allí. De todas maneras, Vanessa, si tú tienes oportunidad de, si miras en el chat que hay alguna pregunta o algún comentario clave, siéntete por favor con la libertad de interrumpirme, ¿bien? Perfecto, aquí estaré pendiente. Genial. Entonces, cuando Vanessa y yo conversamos acerca de cómo orientar este espacio de conversación y, a ver, rebotamos varios títulos. Una de las premisas era cómo nosotras podríamos construir un espacio de conversación que fuera útil luego de un año tan desafiante como el que tuvimos en el 2020. Creo que ha sido una situación inédita, nunca antes habíamos vivido una situación como esta, o por lo menos estas generaciones que estamos más activas no habíamos vivido una situación de pandemia o de confinamiento como tal, y de alguna forma siento que nuestras prioridades y nuestras perspectivas han cambiado. Enero y el principio de año siempre es una época en la que tenemos como esa energía para plantearnos nuevos desafíos, para plantearnos nuevas metas, nuevos objetivos. Pero este año es aún más particular porque venimos de todo ese aprendizaje vivido, lo hayamos querido o no, durante ese tiempo en el que quizás cambiamos de empleo o perdimos nuestros empleos, perdimos a personas cercanas. Nosotros también tuvimos pérdidas muy sentidas, no solamente desde el punto de vista emocional, sino también desde el punto de vista físico, perdimos libertades y comenzamos a apreciar quizás algunos aspectos de nuestra cotidianidad que parecían obvios o que dábamos por sentado y que ahora cobraron como un nuevo matiz. Y esa es la razón por la cual, atendiendo una metodología que seguramente ustedes conocen, que es la metodología SMART, decidimos abrir un espacio para explorar
cómo diseñar nuevas metas y qué tipo de metas vamos a diseñar para este nuevo año. Y hay una frase que me vino a la mente justo cuando estaba preparando este espacio, que era como mirar el aprecio o el valor que le estamos dando ahora a cada día. O sea, atendiendo a esta premisa muy mindfulness de vivir el momento presente, cada día nosotras tenemos oportunidad de hacer los cambios que necesitamos hacer. Es decir, yo no necesito esperar que empiece un nuevo año para hacer un nuevo objetivo, sino que literal, luego que pasamos 24 horas y cuando nuestro cerebro nos permite administrar el aprendizaje de la jornada vivida, nosotros tenemos oportunidad de hacer esos cambios y mejorar nuestra condición de vida. De hecho, a mí me pasó algo muy particular a lo largo de esta pandemia y esa es la razón por la cual ahora mi nuevo eslogan es Hackea tu sistema. Y es que algunas seguramente recordarán que yo llevaba una cuenta muy movida en las redes sociales llamada @cocinasegura y esa cuenta fue hackeada. Pues ha quedado empezando la pandemia y eso pues de alguna forma fue una gran pérdida. Yo creo que viví todas las etapas del duelo, esas que sistemáticamente nos dicen coaches, psicólogos, terapeutas, esa primera etapa de la negación, ese querer intentar rescatarla. Y siento que hoy en día estoy en esa fase de, mira, ya la dejé ir, nació esta nueva marca personal que de hecho tiene mucho sentido para mí porque es mi marca personal, donde por primera vez me atreví a usar mi nombre y no el nombre de una marca que yo estuviese promoviendo y sentí que era necesario hacer honor a lo que a mí me había impulsado a iniciar todo este proceso, que era el hackeo de mi cuenta anterior. Y una de las cosas que empecé a indagar era qué significaba hackear y cómo el hackear o cómo el mismo hecho de haber sido víctima del hackeo había cambiado literalmente mi propósito y lo que yo estoy haciendo ahora en mi día a día. Y de hecho, una de las primeras cosas que quisiera invitarlas a revisar es qué las trajo a ustedes a este taller. Ahí hay un código QR que si tienen su dispositivo móvil le pueden tomar una foto y eso nos va a llevar a una página menti.com donde ustedes van a poder responder a esta pregunta con quizás una palabra o una frase o lo primero que les venga a la mente que les permita a ustedes responder a esta pregunta de, bueno, ¿por qué yo estoy aquí? Y si llegaste por casualidad, si llegaste porque una amiga te invitó, ¿qué fue lo que te hizo entrar? Porque nada es casual. Tú decidiste entrar a la reunión y esa decisión ya hace una diferencia importante. Entonces yo voy a dejar de compartir mi pantalla en este momento y me voy a ir a la pantalla de Menti para mirar allí lo que estamos explorando en este momento. Aquí hay una persona que escribió que necesita un cambio en su vida y quiere hacerlo con orden. Otra persona comenta que quiere ser más eficiente en sus metas. Otra responde curiosidad y necesidad de escuchar algo distinto. Qué bueno eso. Y me encanta que sean tres pensamientos que nos llevan por tres derivas distintas. Mantener el foco, dicen por acá también. Para quienes aún no se han sintonizado con esto, pueden visitar el sitio web www.menti.com y utilizar el código 8752453 y responder a esta pregunta. ¿Qué te trajo a este taller? Entonces voy a dejar de compartir entonces por este instante y voy nuevamente a compartir la pantalla donde estábamos. Ajá. Ya veo que hay otras personas que se han conectado. Y luego vamos a regresar para mirar si esto que revisamos en esta sesión pues tiene sentido para mí y responde a esa curiosidad que me trajo a este taller. Puede ser que escuches algo diferente, puede ser que escuches algo nuevo, puede ser que escuches algo que ya habías escuchado pero con un enfoque distinto, porque creo que eso es lo bonito de conversar y de hacer estos espacios de diversos, ¿no? Que un mismo concepto y de hecho un concepto tan antiguo porque es de la década de los 80 como es la metodología SMART,
todavía está vigente y creo que está aún más vigente que nunca, porque siento que una de las principales razones por las que fracasan estos propósitos de Año Nuevo es porque realmente uno no le ponemos el foco adecuado o simplemente no los formulamos de manera adecuada. Entonces, una de las dudas que tienden a manifestar algunas personas cuando hablamos de planificar nuestros objetivos es que quieren cambiar una conducta. De hecho, quiero comer más saludable, quiero dejar de fumar, quiero ser menos gruñona, quiero compartir más con mi familia. Es decir, uno de los objetivos que yo puedo buscar con este espacio es cambiar una conducta. Y más profundo al cambio de conducta también está el cambio de una creencia. Es decir, ¿cómo puedo yo darme cuenta de cómo algo que yo he creído toda mi vida puede estar truncando mi capacidad para crecer, evolucionar e incluso darle paso a estos propósitos que yo quiero realizar? Por ejemplo, cuando una persona me dice que quiere ser más, o sea, que quiere hacer más actividad física, ahí la pregunta es, ¿qué pasa contigo con la actividad física? ¿Cuál es la creencia que está detrás de la actividad física? Hay personas que me dicen, bueno, es que yo no tengo tiempo, y ese yo no tengo tiempo subyace al hecho de que la actividad física puede parecer algo que es como una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué pasó en tu historia? ¿Qué te dijeron? ¿Qué escuchaste? Y sobre todo en edad temprana, que te hizo creer en este momento que hacer una actividad física es una pérdida de tiempo. Cuando yo logro cambiar el enfoque de esa creencia, yo puedo o estoy más dispuesta y más disponible para empezar a hacer realidad ese propósito de, por ejemplo, hacer más ejercicio. Otra cosa que parece retórico, pero que es muy cierto, es rescatar los propósitos de vida y vivir en pro de ellos. No sé si ustedes tengan claro cuál es su propósito de vida. Ese yo siento que es una de las grandes búsquedas de la humanidad a lo largo de toda nuestra historia. Y siento que hemos tenido como algunos periodos en los que se hace como más importante o más valioso. En algunos casos tiene que ver con la edad, en algunos casos tiene que ver con vivencias. En mi caso, por ejemplo, la migración me invitó a buscar un cambio de propósito. Es decir, déjame revisar qué es lo que yo estoy intentando hacer en este momento en mi cotidianidad y si eso se alinea con lo que yo quiero hacer o hacia dónde me quiero mover. Otra de las cosas es, bueno, si yo voy a establecer propósitos en mi cotidianidad y quiero hacer estos cambios de conducta, de creencia, de vivir más por mis propósitos, es cómo puedo yo hacerme responsable de eso que estoy haciendo e incluso de lo que quiero para mí. Porque muchas veces, y sobre todo cuando somos responsables del cuidado de otras personas, de nuestros adultos mayores o de nuestros hijos o de algún familiar que necesite de nuestra atención, dejamos de atender nuestras necesidades, incluso dejamos de ser responsables por nosotras mismas, porque nuestra necesidad de ser responsable por otros, entonces empieza a truncar esa realidad. Y por último, y no por eso menos importante, es crear un plan y comprometerse a él. Y aquí el tema del compromiso no se trata de fuerza de voluntad. Y aquí quiero ser bien enfática porque eso es una creencia que yo siento que es importantísimo intentar desmontar en este momento. Yo no he podido hacer ejercicio porque no tengo fuerza de voluntad. ¿Qué pasa contigo? ¿Cuál es la creencia? ¿Dónde está el objetivo? ¿En qué escala de tus necesidades está el hacer ejercicio? Porque el compromiso viene de una necesidad imperiosa de hacer ese cambio. Si ese cambio no es importante para mí, si hay otras cosas que están por encima de ese cambio que yo quiero hacer en mi vida, entonces no es un tema de fuerza de voluntad, es un tema de prioridades. Y cuando yo creo un plan, por mucha prioridad que yo le quiera dar al principio, cuando empiezan las actividades cotidianas o cuando entro a la realidad y salgo de mi burbuja, entonces me doy cuenta que no estoy de primera, ese objetivo que me había planteado no está dentro de mis prioridades y entonces dejo de comprometerme porque mi cotidianidad me limita. Entonces eso es bien importante y para mí estos son 5 aspectos relevantes que antes de empezar a poner
palabras en mi libreta, algo que de antemano pues las invito a tener ahí a mano. Es como empezar a hacer una evaluación o una revisión muy personal de para qué realmente quiero hacer estos propósitos. Y ahí vamos a ir viendo incluso cuán ambiciosas podemos ser muchas veces con esos propósitos que queremos hacer, y esa es una de las razones por la que muchas veces esos planes no llegan ni a febrero. Y ya que estamos muy cerquita del mes de febrero, yo creo que es importante, bueno, mirar cuántas de esas cosas me propuse hacer y cuántas de ellas no he logrado o ya abandoné o simplemente me había puesto un deadline o una fecha límite y ya pasó. A ver, entonces, el punto de partida, si se quiere, para iniciar estos procesos de cambio, tienen que ver con reconocer dónde estoy. Es decir, en qué momento de mi vida estoy y hacia dónde me quiero mover. En la industria, en las empresas, en el ámbito corporativo, cuando nosotros queremos diseñar indicadores de gestión, lo primero que necesitamos diseñar es cuál es el punto cero para poder medir cuáles han sido los avances. En coaching, no solamente el organizacional, sino en el health coaching, wellness coaching, también es importante definir cuál es el punto de partida, porque una de las cosas relevantes de estos procesos de cambio es poder medir no solamente la efectividad del cambio, sino además que podamos incorporar un aspecto que muchas veces dejamos de lado, que es celebrar nuestros propios logros, así sean pequeñitos, ¿ok? Como por ejemplo, si mi meta era levantarme más temprano, no estoy hablando de levantarme 2 horas antes, a lo mejor 5 minutos antes que suene el despertador. Es un gran logro para mí, porque eso quiere decir que mi cuerpo logró descansar suficiente y el propio ritmo circadiano me permitió levantarme a la hora en la que yo quería. ¿Y cuántas veces te has propuesto levantarte más temprano y aún levantándote un poquito antes que suene tu despertador dices, ay, todavía ya me quedan 5 minutos, y no le doy el valor ni la relevancia que eso puede tener? Aquí estoy viendo por el chat que Carla pregunta, para cambiar una conducta primero no debemos hacernos conscientes de cuáles son esas conductas inconscientes que tenemos. Lógicamente. Pero en muchos casos, la conducta inconsciente, al ser inconsciente, no tenemos una forma o una manera autodidacta de darnos cuenta que esa conducta está allí. De hecho, una de las cosas que a mí me ha enamorado del coaching es justamente tener como una, vamos a decirlo, como una brújula externa que me indique, oye, te estás moviendo hacia este camino. ¿Era ese el camino que tú querías en un principio? Y entonces eso me genera a mí un insight de decir, oh, sí, definitivamente esa no era la ruta que quería tomar. Entonces, cuando los procesos ocurren de manera inconsciente, sobre todo con esa anterior que habíamos hablado de esas creencias que están ancladas en nuestro subconsciente, suele ser más complejo. Y en la mayoría de los casos, o necesitamos una situación muy desafiante, que pudo haber sido, por ejemplo, este tema de la pandemia, o necesitamos el acompañamiento de una persona externa que pueda mirar el panorama desde otra perspectiva, desde otra óptica, desde otro enfoque, y hacernos una pregunta valiosa que nos permita a nosotros como encuadrar. En coaching se llama el reencuadre, y es mirar, oh, tienes razón, no lo había visto desde esta perspectiva y en efecto lo que me está sucediendo es eso. Y entonces ahí lo pasamos de inconsciente al consciente. Y cuando lo llevo al consciente es cuando puedo empezar a generar cambios. ¿Ok? Entonces, gracias por esa pregunta, Carla, porque creo que es bien importante. A ver si hay algo más por aquí. Entonces, este punto de partida que yo les comentaba hace un par de minutos, tiene mucha relevancia porque es como hacer un análisis. Yo tenía una gran amiga que decía, es como mirar hacia adentro, ¿no? Y mirar hacia adentro, yo creo que es una de las competencias que necesitamos desarrollar, pero de esas competencias que son complejas, que muchas veces pueden ser hasta dolorosas, porque en algunos casos tenemos cosas en nuestro interior que no queremos ver, que no queremos visitar, o que no queremos recordar o rememorar. Y eso está bien, y aún así, si ese es el punto de partida o el punto del origen
de mi necesidad de cambio, pues vamos a tener que hacer ese movimiento de mirarnos y de explorar, bueno, qué es lo que hay allí que necesito ajustar para que me pueda ir mejor o que yo me pueda mover hacia donde me quiero mover. Entonces te invito a mentalmente, esto no lo tienes que responder ni por el chat ni en ningún otro lado, a responder esta pregunta. ¿Qué situación ha despertado tu necesidad de cambiar eso que quieres cambiar? Entonces te invito, si para ti funciona, a cerrar tus ojos, imaginarte eso que quieres cambiar y pensar 2 o 3 situaciones o circunstancias que han despertado esa necesidad que tienes en este momento de hacer un cambio. Otra pregunta que te puedes hacer para identificar tu punto de inicio es, ¿cómo te hace sentir la situación en la que te encuentras en este momento? Hay un término que aprendí durante la pandemia y aprendí porque lo vi desde otra perspectiva, que es la incomodidad, que es habitar la incomodidad. Y definitivamente habitar la incomodidad puede ser una forma de avanzar y de trascender hacia ese nuevo punto donde me quiero ubicar. Si no estoy cómoda, perdón, en el lugar donde estoy en este momento, entonces esa puede ser una razón perfectamente justificable para tener la intención de cambiar o de ajustar alguna conducta o alguna situación en la que estés viviendo en este momento. No me gusta la ciudad donde estoy viviendo, entonces decido cambiarla. La incomodidad que te genera la ciudad donde estás en este momento puede ser una razón suficiente para decir, quiero cambiar. Entonces tu punto de partida es, estoy aquí y no quiero estar acá. Entonces, ¿cuál es el plan para moverme hacia donde quiero estar? Ese es el momento o ese es el ajuste con el que vamos a trabajar. Luego otra pregunta, si aún no lo tienes claro, no lo tienes mapeado, es ¿qué te hace pensar que quieres cambiar? Perdón que ahí me faltó una es. ¿Qué te hace pensar que quieres cambiar? Si la situación actual, si esa incomodidad o si algo que te pasó o algo que has aprendido recientemente está impulsando tu necesidad de cambiar, tenlo a mano, mapéalo y mi recomendación es que lo escribas. Escríbelo en una libreta, escríbelo en tu teléfono, escríbelo en alguna parte, es decir, sácalo de tu mente y ponlo a la vista para que puedas entender o para que puedas incluso analizar qué otra cosa hay alrededor de ese pensamiento, de esa situación o de esa sensación que tienes en el cuerpo que te está invitando a hacer el cambio. Y luego, y no por eso menos importante, es ¿para qué quieres lograr este cambio? ¿Qué te está generando la incomodidad? ¿Qué sensación tienes en el cuerpo? ¿Qué pensamientos vienen a tu mente que te están diciendo cambia? Y lo más importante con esta pregunta es ¿hacia dónde te quieres mover? Porque otra de las razones por las cuales la planificación de objetivos, de metas, de propósitos fracasa es porque no tenemos una meta clara. Y luego vamos a hablar de las metas, porque si bien es cierto, a veces las tenemos muy claras, esas metas pueden ser muy ambiciosas o el tiempo para lograrlas es muy largo y eso puede generar frustración. Y cuando estamos en el estado de frustración, lo que ocurre es como que nuestro cerebro dice, no, ya no vas a ser capaz de hacerlo, no, este no es tu momento, no, tú no tienes la fortaleza para hacerlo y entonces te invita a hacer un cambio para que no sigas trabajando en pro de eso. Nuestro cerebro y nuestros pensamientos pueden ser muy saboteadores en muchos aspectos, en especial cuando le estamos invitando a hacer cosas diferentes y cosas que son muy distintas a la rutina o a lo que nosotros venimos acostumbradas a hacer. Si mi propósito es empezar a tener más actividad física, pero yo tengo 20 años que no tengo eso como hábito, el cerebro siempre me va a estar diciendo, ay, pero no es suficiente, esto que hiciste ya está bien, hoy estamos cansados, mira cómo está el clima, hoy te provoca estar más apapachadita en tu cama o en tu casa, tienes mucho trabajo. Y entonces esos pensamientos recurrentes van a tratar de sacarte
o de desenfocarte de eso que quieres alcanzar. Por eso es tan importante tener esas metas o esos logros a la vista, porque cuando llegan esos pensamientos, ¿se acuerdan en una de las primeras láminas cuando yo decía cambia la conducta? Cuando nosotros logramos cambiar la conducta, es decir, mirar, enfocarnos hacia lo que queremos lograr, nosotros podemos decirle al cerebro, ya va. Yo sé que estos son los pensamientos que tú quieres traer a mi mente en este momento, pero eso no es lo que yo necesito para alcanzar ese objetivo que tengo ahí entre ceja y ceja y es el que quiero alcanzar. ¿Ok? Entonces, vámonos al modo hacker. Y ese modo hacker me invita, voy a dejar de compartir pantalla en este momento para llevarnos a la siguiente slide, donde quiero invitarlas a que me dejen saber qué es para ustedes hackear un sistema. ¿Ok? Me encantaría que me respondan. Es la misma sesión de Menti, solo que ya acabo de cambiar el slide. Y entonces quiero que me digan allí, para las que se incorporaron más tarde, pueden hacer allí un screenshot con este código QR y que me respondan qué es para ustedes hackear un sistema. María Ángel, no sé los demás, pero a mí me sigue pareciendo la misma pregunta de qué te trajo este taller. Ah, ya lo voy a ajustar. Permíteme entonces, déjame salirme de acá. Gracias, Vanessa. Sí, es que efectivamente no la tengo como present. Ahora sí debería salir. ¿Pueden confirmar que ahora sí lo tengan visible? ¿Puedes publicar? No, todavía no. Listo, Sigue apareciendo por aquí. Sí, hay que darle refresh porque justo acabo de hacer el cambio, pero ya está disponible esa como presentación para que ustedes la puedan responder. Lo que veo Si es no tu aparece, imagen, María Ángel. ¿perdón? Que lo que veo es tu imagen, el video, la cámara, y te veo a ti en vez de la presentación. Claro, no la tengo compartida. Ah, ok. Es para que No, no la tengo compartida. Lo que quiero es que puedan ir al Menti y puedan responder a esa pregunta. La vuelvo a colocar. Ahora sí la estoy compartiendo para que la puedan ver. Y si no han ido al Menti, pueden hacer ahí un screenshot con su teléfono móvil y responderla. Es la de hackear el sistema, ¿verdad? Sí, correcto, esa. Entonces déjenme volver hasta allí para mirar si ya tenemos respuesta. Ok, entonces aquí las tenemos. Y me voy a esta sí la voy a compartir para que vayan viendo sus respuestas. Me parece súper interesante. Ahí está, ajá. Irrumpir, automatizar decisiones, hacer las rutinas fáciles, cambiar, ir más allá, cambiar el ADN, volar. Qué cool está eso, me encanta. Y en efecto, bueno, son muchas de ellas. De hecho, me encanta que aparece irrumpir allí de primerito, porque de hecho es la primera definición que encontramos cuando buscamos hackear. Hackear, si nosotros vamos a la Real Academia Española y chequeamos qué es lo que significa hackear un sistema, efectivamente una de las primeras respuestas que vamos a encontrar es que efectivamente tiene que ver con irrumpir los sistemas. Y aún así, conversando con varias amigas y amigos que están en el área de programación, quise indagar un poco más la historia del término, es decir, por qué se le llamaba hacker. Y una de las cosas que encontré en un texto llamado Hacker y Cracker, diferencias del significado, es que inicialmente se le llamaba hacker a una persona que irrumpía el sistema. El objetivo por el cual irrumpía el sistema en ese momento no estaba como del todo claro, pero luego se fue como separando y entonces habían personas que irrumpían los sistemas para encontrar vulnerabilidades y en otros casos para, bueno, causar daño, que es lo que más conocemos como un hacker. De hecho, según esta
publicación llamada Hacker y Cracker, diferencias del significado, de la Fundación del Español Urgente, ahora se incorporan o se utilizan ambos términos porque hay que hacer como una distinción. La función del hacker no siempre tiene que ser vista desde el punto de vista negativo. Cuando nosotros entramos a un sistema, lo que buscamos es identificar y reparar posibles vulnerabilidades. Y la vulnerabilidad, si nosotros nos vamos a una descripción clara y precisa, es simplemente donde hay, bueno, donde el sistema es un poco más débil, donde hay oportunidad de mejora, y no necesariamente tiene que ser un error. Obviamente, cuando buscamos en un sistema una vulnerabilidad es porque estamos explorando por dónde puede entrar una persona con intención maliciosa y quiere hacer daño. Cuando nosotros nos hacemos y reconocemos nuestra propia vulnerabilidad, una de las cosas que puede suceder es que alguien quiera aprovecharse de esa vulnerabilidad y por lo tanto, pues entonces estamos como más proclives a ser víctimas de las acciones de otras personas. Sin embargo, una de las cosas que yo reconozco de la vulnerabilidad es que me permite dar cuenta de cuáles son mis áreas de oportunidad. Si yo no me reconozco vulnerable, si yo no puedo explorar mi vulnerabilidad desde un sentido práctico, desde un sentido como bien reflexivo, ¿cómo hago yo para encontrar eso que Carla comentaba hace un rato, que está en mi inconsciente, o ese comportamiento que a lo mejor ha deteriorado mis relaciones con otros, mis relaciones conmigo misma, mis capacidades o mis actitudes para el crecimiento como profesional, como ser humano? Entonces, la verdad es que todos somos vulnerables. De hecho, es muy valiente mostrarse vulnerable, porque implica, literal, abrirse a la oportunidad que podamos revisar qué está sucediendo en ese sistema en este momento, encontrar esas áreas de oportunidad de mejora y entonces ahí sí activar nuestro plan para hacer los cambios, los ajustes que nosotros necesitamos para movernos desde el punto de partida que ya identifiqué hacia donde yo me quiero mover. ¿Ok? Entonces la gran pregunta es, ¿te animas a hackear tu sistema? ¿Estás disponible? ¿Estás dispuesta? ¿Te quieres incorporar a ese camino que yo te estoy proponiendo de entrar a tu sistema, de entrar a tu sistema de creencias, a tu sistema de conductas, a esos pensamientos y explorar hacia dónde te quieres mover? Esperando que sus respuestas sean positivas, entonces la idea es irnos a un modo donde nosotros podamos crear nuestro plan. Y esto, si se quiere, es la gran respuesta a el nombre y el objetivo que nosotros buscamos con este espacio de conversación, que es, bueno, lo que les decía es que ahora que yo puedo, identificar qué me trajo a mí hasta acá, qué es lo que me está generando ruido, qué es lo que me está generando incomodidad, incluso qué es lo que me está generando esa sensación en el cuerpo que me está diciendo cambia, busca otra ruta, busca otro camino, esto no puede seguir así. Y yo identifico dónde estoy, que es justamente donde no quiero estar y hacia dónde me quiero mover, entonces yo estoy lista para diseñar un plan mucho más congruente con lo que quiero ser y hacia dónde me quiero mover. Entonces, lo vamos a hacer con una metodología de los años 80, que como les dije al principio, parece increíble que algo que es del siglo XX y desde hace muchos años atrás todavía siga teniendo vigencia. Y yo lo que siento es que tiene como una intención renovada. Yo creo que George Doran, cuando hizo esta propuesta para el entorno corporativo, jamás se imaginó que su metodología para el desarrollo de metas y objetivos iba a trascender de la manera en la que lo está haciendo. Entonces, para quienes no la conocen, esta fue una propuesta que fue diseñada para el entorno corporativo con el fin de alcanzar objetivos de la manera más eficiente posible. ¿Okay? SMART es el acrónimo que se forma con las iniciales de las acciones que hay que generar para desarrollar esos objetivos y por supuesto viene de lengua inglesa, por lo tanto algunas no van a tener la coherencia de la letra con lo que vamos a trabajar. Entonces, la primera letra del acrónimo SMART es S y se remonta a ser específico o específica con el objetivo que queremos alcanzar. ¿Ok? Y ya vamos a ir viéndolo con más detalle. La M corresponde a que sea medible.
No hay objetivo que pueda llegar de un principio a un final si yo no tengo manera de medir cómo trascendió y cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido generando el cambio o el ajuste que yo quiero lograr. Luego es bien importante aterrizar cuál es el objetivo que quiero alcanzar. Es decir, que sea algo que tenga lógica, que tenga sentido, que lo pueda hacer. Es que yo quiero llegar a la luna. Bien, eres astronauta, estás en la carrera espacial, estás en el proyecto para llevar a las primeras mujeres a la luna, porque si es así, estás encaminada. Si tu meta es llegar a la luna y no estás en estos proyectos, no hay forma que puedas llegar y entonces tu meta no es alcanzable. ¿Ok? Luego que sea realizable, de nuevo, esto tiene un poco de coherencia con lo de ser alcanzable, es decir, lo puedo materializar en este momento, puedo empezar a trabajar en ese objetivo hoy, en este momento. Y por último, y de hecho, no por eso menos importante, es en cuánto tiempo voy a alcanzar yo ese objetivo. Porque como les decía al principio, una de las razones por las cuales abandonamos nuestros planes, nuestras metas, nuestros objetivos, es porque lo que queremos alcanzar nos toma mucho tiempo. Y al cerebro esa espera le desespera. ¿Ok? Suena a cliché, suena así como que a mi mamá o mi abuelita me lo está diciendo, pero es que es la verdad. El cerebro necesita ese espacio de rutinas que nos vayan llevando a pequeños logros que nos permitan alcanzar esas metas que nos hemos propuesto. Entonces yo puedo tener una meta muy ambiciosa que me puede tomar mucho tiempo, y allí la recomendación, no solamente de George Doran, sino de quienes trabajamos con la metodología SMART, es vamos a cortarla en objetivos más pequeños, más de corto plazo, que te permitan ir alcanzando y también ir ajustando en el camino hacia dónde te quieres mover. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es ser bien específica. Planifiquemos ese objetivo con lujo de detalles. ¿Qué es lo que quiero? Y allí, como esto es un trabajo muy personal, tú puedes ser tan específica como quieras. Quiero comer más saludable. ¿Qué es más saludable para ti? ¿Qué significa la palabra saludable? ¿Y qué quieres lograr con comer más saludable? Porque comer más saludable puede ser un deseo que esté en todas, prácticamente toda la humanidad, con tanta información que recibimos nosotros en la cotidianidad. Pero en mi espacio, en mi vida, con mis acciones cotidianas, ¿qué es ser saludable? ¿Cuál es el espacio que acota el ser saludable? Entonces, allí lo primero que necesito hacer es decidir cuál es mi objetivo con todos los detalles a los que quiero llegar. Si yo quiero dormir más horas en la noche o me quiero levantar más temprano, entonces, bueno, vamos a decidir cuántas horas quiero dormir. ¿Qué es lo más temprano lo que yo me quiero levantar? Si mis deseos o mi proyecto es alcanzar mi propósito de vida, entonces vamos a empezar por definir qué significa un propósito de vida. ¿Ok? Porque podemos tener objetivos como muy altruistas y esos objetivos que son muy altruistas son bellos, pero muchas veces cuando los llevamos o lo intentamos llevar a la práctica, se nos empiezan a hacer más difíciles de materializar. Eso nos frustra y de nuevo el cerebro se desespera y aborta la misión. La siguiente parte o la siguiente fase de esta metodología es hacerlo medible. ¿Cómo sé que logré lo que me propuse alcanzar? ¿Cómo sé que logré levantarme más temprano? Bueno, esa puede ser bastante obvia, porque si yo normalmente me levanto a las 7 de la mañana y mi objetivo es levantarme todos los días de la semana, entiéndase, o levantarme de lunes a viernes a las 5 de la mañana, entonces si yo tengo una bitácora, hoy me levanté a las 5:45, hoy me levanté a 5 para las 5, hoy me levanté a las 5 en punto, entonces yo puedo ir midiendo cuáles han sido mis avances. ¿Para qué es importante medir esto? Porque si yo tengo una semana, y entonces aquí nos vamos al tiempo, y eso es importante que lo visualicemos desde ya, porque todo pertenece y todo está en un conjunto. Si yo llevo un mes intentando levantarme a las 5 de la mañana, pero mis mediciones indican que no hay forma que yo me levante antes de las 5:30, hay algo que no está bien allí. Hay algo que necesito ajustar, necesito cambiar, porque el plan que tenía previsto, que era levantarme de lunes a viernes a las 5 de la mañana, no me está funcionando. Y entonces allí es tiempo de volver atrás, revisar para qué quería levantarme yo a las 5 de la mañana
y entonces ajustar las velas para entonces decidir si yo lo que quiero hacer es realmente medible y además realizable. Luego, el objetivo tiene que ser alcanzable, ¿ok? Yo quiero definir cuál es mi propósito de vida. ¿Y cómo voy a medir que he logrado definir mi propósito de vida? ¿Qué significa para mí el propósito de vida? Porque en el cielo solo están las estrellas. Si somos demasiado ambiciosas, les prometo, no vamos a llegar a buen puerto. El que mucho abarca, poco aprieta, ¿ok? Entonces, aquí es importante que no nos sintamos como en minusvalía o que digamos, bueno, es que no voy a ser tan ambiciosa con este objetivo que me voy a plantear. Aquí lo importante es que tú puedas, si mi objetivo es muy, muy a largo plazo, por ejemplo, quiero mudarme de país. Bueno, ¿cuál es el primer objetivo que yo me puedo poner como meta para empezar a trabajar por ese objetivo que quiero alcanzar? Si yo formulé bien mi objetivo y mi meta era mudarme de país en el 2025, entonces, ¿qué estoy haciendo en 2021 para alcanzar ese objetivo? ¿Ok? Entonces me pongo un plazo. Mira, en el 2021, mi meta para ese gran objetivo macro, que es cambiarme de país en el 2025, es este. Entonces puede ser ajustar todos mis documentos. Bueno, si yo al final del año 2021 tengo todas las metas cubiertas, es decir, registré mis títulos, dejé todos los poderes, hice todo lo que tenía que hacer para poder generar ese cambio de país, entonces bien, eso fue un objetivo que fue bien planteado y bien alcanzado. Evidentemente no voy a esperar hasta final de año hasta final de año para saber si lo alcancé o no. Lo interesante de esto es que si yo planteo bien cómo voy a medir que estoy... ¿Perdón? Ay, ya. A ver, ajá. Si yo logro establecer cuáles van a ser las formas en las que yo voy a medir que he alcanzado estas partes del objetivo que me estoy planteando, entonces yo a los 6 meses, si veo que no he cubierto la mitad de los objetivos que me había planteado, entonces vuelvo a hacer un alto, digo, bueno, ¿qué me falta para alcanzar el objetivo que me había planteado para este año? Y entonces ejecuto, redirecciono, ajusto las acciones que estoy haciendo o las actividades que estoy generando para alcanzar mi objetivo a final de año. ¿Ok? Como les decía en el espacio anterior, la que mucho abarca, poco aprieta. ¿Ok? Vamos a ser realistas, vamos a plantear los objetivos que sean realizables en corto tiempo. ¿Ok? Si yo me pongo esa meta de un año, wow, tengo que esperar 12 meses, 11 meses para cumplir con mi objetivo. Si yo me planteo una meta por mes y si yo esa gran meta la divido en 12 pequeñas metas o 12 pequeños objetivos y cada fin de mes yo puedo hacer el check mark que he logrado el objetivo. Miren, al cerebro no hay nada que le guste más que hacer ese check mark en esa lista de actividades. Si ustedes son de las que hacen listas de tareas para el día, para la semana, yo lo hacía mucho que vengo del corporativo y entonces tenía como muchas tareas por hacer. No hay nada que nos dé más satisfacción que marcar ese lo hice, lo logré. Entonces, vamos a ser amables con nosotras mismas, vamos a atender esa necesidad de, ¿sabes qué? Lo estoy logrando, me estoy acercando, estoy llegando a mi objetivo. Y entonces vamos a trazar unas metas que sean realizables en un corto periodo de tiempo. Ese corto periodo de tiempo puede ser en un día, puede ser en una semana, puede ser en un mes. Yo las invitaría a no colocarse metas o muchas metas a más de un mes, porque la verdad es que en 30 días y con lo que hemos vivido a lo largo del 2020, siento que puede ser muy, muy ambicioso, ¿ok? Ojo, es mi experiencia personal, lo comparto porque para mí fue un gran insight. Yo soy de planificar mucho y una de las cosas que me di cuenta es que, mira, a veces no puedo planificar ni para una semana, porque el día me cambió y de hecho lo acabamos de vivir acá. Les comentaba antes de iniciar el taller que aquí hubo un cambio en las señas de movilidad anoche a través del mensaje a la nación. Y entonces ya lo que yo pensaba hacer este fin de semana ya no se va a poder realizar. Entonces, ¿cuántas veces me he propuesto estos objetivos que finalmente son tan a largo plazo? Y fíjense que estoy hablando de una semana,
y no son realizables porque las circunstancias, la incertidumbre del momento en el que estoy viviendo en este momento no me deja avanzar un poco más. Y por último, y no por eso menos importante, es el resultado para cuándo. ¿Para cuándo lo quiero? ¿Para cuándo quiero llegar a esa meta de levantarme más temprano, de dormir más, de hacer más actividad física, de cambiarme de país, de ser más amable conmigo misma, de lo que yo haya decidido en mi vulnerabilidad, empezar a cambiar? No hay nada más frustrante que una larga espera. Cuando pienses en tus objetivos, piensas para cuándo los quieres alcanzar. Aquí Carla nos pregunta cómo podemos lidiar con la incertidumbre. Bueno, fíjense que no es nada casual, esto no estaba preparado, pero yo tengo una frase aquí y ya vamos a ir a las preguntas y respuestas, pero creo que es bien válida para la pregunta que hace Carla en el chat. La tolerancia a la incertidumbre puede ser algo en lo que nos propongamos trabajar, incluso en esta situación de confinamiento para las que están más o menos confinadas. Yo creo que el primer paso para manejarnos ante la incertidumbre es reconocer que no tenemos control sobre absolutamente todo. Yo siento que venimos de una escuela, estas últimas generaciones, en las que falsamente nos metimos el chip en la cabeza de que teníamos control de todo. Y la verdad es que tenemos muy poco control sobre las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Yo no tengo control sobre las decisiones del confinamiento, no tengo control sobre tantas cosas en mi cotidianidad. Entonces creo que es importante soltar un poco esa necesidad de controlar. Y ahí vale la pena hacer un trabajo. ¿Por qué tengo tanta necesidad de controlar? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué me genera a mí? Incluso podemos sensarlo en nuestro cuerpo. ¿Qué sensación tengo en el cuerpo de no tener el control y de esa baja tolerancia que tengo a lo desconocido? Y luego intenta hacer algo nuevo que no hayas probado antes. Eso también puede ser una buena meta, un buen objetivo para desafiarnos en este 2021. Es hacer algo que nos asuste, que nos genere incomodidad, esa incomodidad o habitar esa incomodidad de las que les había hablado anteriormente. Puede ser bien interesante. Así que esa puede ser una muy buena invitación para plantearnos ciertos objetivos o ciertas metas que queremos alcanzar a lo largo del 2021. Y ahora sí, yo estoy dispuesta y disponible para sus preguntas, si alguna más tiene consultas de esto que hemos conversado. Nuevamente agradecerles a Venezolanas Globales por la oportunidad de abrir estos espacios de conversación, de regalar un poquito de esto que yo creo que es medular, clave, importante para nuestro desarrollo, no solamente como venezolanas migrantes, sino también como seres humanos en países de acogida o en países que no son nuestros países de nacimiento. Con toda la incertidumbre que puede generar el cambiarnos de cultura, de país, de continente y de todas estas cosas que ya sabemos que experimentamos cuando nos cambiamos de país. Así que si alguna tiene preguntas en torno a esto que hemos conversado, muchísimas gracias, María Ángel. Estuvo maravilloso este taller y te agradecemos el tiempo, la dedicación en ofrecernos toda esta información súper valiosa. Si alguien tiene preguntas puede escribir por el chat y las vamos formulando. Yo creo, María Ángel, pensando en lo que decías, que también para hacer realidad todas estas metas que nos planteamos y estos objetivos, hay que hacer muchos ejercicios de retrospección, conocerse, entendernos, y tal vez ahí podemos llegar a esas creencias inconscientes de las que hablábamos antes y que mencionaba Carla también en su pregunta. Entender qué ha obstaculizado que logremos una meta en el pasado, por qué nos seguimos planteando esa meta y cómo hacerla realidad, ¿no? Y también, pues ahora que nos enfrentamos a estas incertidumbres y a estos momentos tan diferentes y complicados, también tenemos que ser flexibles, ¿no? Y entendernos, y esa flexibilidad no puede convertirse en, digamos, en flojera o en excusas, pero sí en entender las circunstancias y el impacto que tienen, y en darse un espacio y en tenerse paciencia a sí mismo para lograr las metas que nos planteamos, ¿no? Así es.
Y me encanta que hables de la flexibilidad, porque eso también es una forma de explorar nuestra propia vulnerabilidad. Sí. Muchas veces no somos flexibles porque eso para algunas personas puede significar ser débil. Entonces, bueno, yo soy una mujer de absoluta palabra y compromiso. Yo lo que digo, lo cumplo. ¿Qué hay allí detrás de esas palabras que pueden ser muy duras y que pueden llevarte a un espacio de mucho sufrimiento? Porque cuando te comprometes con esa palabra y lo haces con esa dureza, simplemente no estás dejando espacio para esa flexibilidad que, como bien dices, Vanessa, es necesaria en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos donde tenemos poco control de muchas de las cosas que influyen en nuestra cotidianidad. Yo no puedo controlar el que yo ahora no pueda salir libremente. Claro. Eso es algo que ahora no está a mi alcance. Entonces, si yo me había hecho un compromiso de que yo iba a estar en un lugar todos los días a tal hora, me puedo sentir muy frustrada de no poder cumplir mi palabra. Y mira cómo algo tan simple, algo que puede estar incluso anclado dentro de nuestros valores principales, nos puede estar generando frustración, sufrimiento, por no practicar algo que puede ser muy útil, que es la flexibilidad, que no tiene que ver con debilidad. Sí, voy a detener la grabación aquí para poder sentirnos más cómodas y compartir experiencias más personales. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Y Carla está compartiendo